Con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 transitorio, fracción primera, inciso E, del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, así como en los artículos 5, numeral 9 y 44, numerales 1 y 2 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía 5 iniciativas por las que se modifican los siguientes artículos del proyecto de Constitución de la Ciudad de México propuesto por el jefe de gobierno. Artículo 5, numeral 2, en materia de la función pública. Artículo 26, inciso A, numerales 3 y 6, inciso B. Inciso C, numeral 1, 3 y 5. Inciso D, numerales 1, 3 y 4. Inciso E, numerales 4, D y F, en materia de la hacienda pública de la Ciudad de México. Artículo 68, numeral 6, fracción tercera, en materia del sistema de auditoría superior. Artículo 73, numerales 4 y 5, en materia de estatuto de capitalidad. Y artículo 21, transitorio del proyecto. Pido, señor presidente, téngase por insertada a la letra en el diario de los debates el contenido íntegro de las 5 iniciativas mencionadas, mismas que procedo a exponer de manera conjunta y en esta intervención por economía procesal con un resumen, y lo hago con la firme convicción también de que las razones que fundan y motivan dichas propuestas son compartidas entre sí. La encomienda de Estado para el ejercicio de las funciones del poder constituyente que tiene esta Asamblea significa también el compromiso de proveer mediante el texto constitucional que hoy se construye al goce de la autonomía en todo lo concerniente al régimen interior y a la organización política de la Ciudad de México, dentro del marco, subrayo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ocasión histórica que ahora nos reúne lo será en tanto seamos capaces de reconocer al ciudadano como el centro articulador de las políticas públicas concurrentes y complementarias de los diferentes órdenes de gobierno. Es por ello que el debate no será fructífero mientras se conciba al balance de competencias y atribuciones entre el nivel federal y local como un juego de suma cero, en donde lo que uno gana se hace a costa de la pérdida de otro. El Pacto Federal, reafirmado en el artículo 41 de la Constitución Política de 1917, tiene el espíritu del ejercicio de la soberanía popular a través de los poderes de la Unión en los casos de su competencia, así como de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México en cuanto a su régimen interior. Las propuestas de modificación antes mencionadas procuran fortalecer la certidumbre jurídica y la constitucionalidad del texto del proyecto al armonizar y delimitar de manera explícita los contenidos con aquellos ya previstos en la legislación federal vigente. Veamos. En finanzas públicas es sensato reconocer, es obligado reconocer, es responsable reconocer que el proyecto político, social y económico que habrá de plasmarse en la Constitución Política de la Ciudad de México no podrá llevarse a cabo sin el acompañamiento de una hacienda pública de la ciudad fundada en la solidez y sustentabilidad de las finanzas públicas,
puesto que debe asumirse que la capacidad real de garantizar los amplios derechos que esta Constitución reconoce puede resultar limitada si no es acompañada de un diseño institucional congruente con el reto propuesto. Dicha solidez y sustentabilidad han de ser entendidas no solo como una cualidad técnica o de equilibrio económico y financiero, sino también desde la perspectiva de concordancia con el marco legal. Compañeras y compañeros, este proyecto a veces se distrae de atender cuestiones elementales de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Se olvida en muchas ocasiones de la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables. Así no se puede. Reconocer la función de capital federal que realiza la Ciudad de México. Vamos al tema, otro tema muy importante, es también respetar las facultades otorgadas al Congreso de la Unión como mandata el artículo 122, base segunda, párrafo tercero y cuarto de la Carta Magna para el análisis y determinación de los apoyos apropiados para el desempeño de esta tarea. Por ello se propone establecer en el Estatuto de Capitalidad los principios a los que habrá de sujetarse la ciudad. En materia de transparencia y fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, la coordinación y complementariedad entre la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que se pretende crear, y la Auditoría Superior de la Federación, se proponen como los mecanismos más apropiados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia, así como la respectiva inclusión de manera explícita en el cuerpo del texto de la obligación del manejo ajustado a derecho de los recursos y la deuda pública dentro de los principios rectores de la función de gobierno. Aquí hay un asunto que merece especial mención. Hace un momento el presidente nos comentó los tiempos, la entrada en vigor, la vigencia, pero si ustedes revisan los artículos transitorios, en uno de ellos, en el artículo 21º, se habla de que ningún proceso de reforma se podrá hacer a la Constitución antes de septiembre de 2021. Estamos hablando de casi 1700 días, más o menos, congelado. Toda acción legislativa parlamentaria de modificación o de reflejo de la sensibilidad del legislador queda anulada con este principio. Por eso hacemos especial mención que se derogue, para que se derogue el artículo 21º transitorio del proyecto, puesto que tenemos fundamentos específicos y fuertes, trayendo cuenta un principio compartido de nuestras constituciones. Doy como un ejemplo el artículo 39 en el caso federal y el artículo 2 en el caso local, y no se puede perder de vista este concepto. Ambos hablan de la soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Los representantes populares pueden modificar y tienen el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomar sobre estas y otras cuestiones en materia económica decisiones cruciales. Sentimos que este proyecto, mi bancada y su servidora, que este proyecto de Constitución tiene una cantidad importante y muy riesgosa de errores en materia de ingresos, egresos, política económica, rendición de cuentas, función pública, etcétera.
pero finalmente estamos aquí para poder demostrar con nuestra participación y con la presentación de las iniciativas correspondientes que estamos dispuestos a un debate leal y a un debate constructivo en bien de la prosperidad de la Ciudad de México. Muy gentiles por su atención. Gracias.